Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Juan, el capítulo 14. Evangelio de Juan, capítulo 14 y versículo 1. Dice así la palabra de Dios: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Sabe una cosa? El cielo es un hogar, la casa de mi Padre. Los hijos de Dios somos partes de una familia, de un hogar, en donde habitaremos para siempre, usted y yo. Y la palabra hogar tiene en sí misma una potencia mágica imposible de describir. Y yo pienso que cuando nosotros solamente pronunciamos la palabra hogar, es una palabra que nos magnetiza y encierra un significado y una dulzura muy especial. Es por eso que la palabra hogar es fuerza al soldado o al marinero más allá de sus anhelos patrióticos. Robustece la paciencia del investigador, del explorador. Es capaz de atraer al viajero desde los confines de la tierra, a los inmigrantes, a su patria. Piense, mis queridos amigos y hermanos, de cuántos hombres y mujeres inmigrantes aquí, a pesar de su bienestar y posición económica adquirida con muchos esfuerzos, se desprenden de todo para poder con ansias regresar a su patria. Y parece ser que ni las ataduras económicas, ni la posición social, ni el nivel y estándar de vida que adquieren aquí son suficientes como para anclarlos a este país. Hay algo que los atrae. Allá está mi mamá, mi papá, mi familia. Es un imán que los lleva de regreso y que el dinero y las cosas materiales no lo pueden detener. Humedece aún los ojos del más endurecido criminal, ablanda el corazón del hombre más empedernido. Me recuerdo haber leído que en una de las trincheras de Crimea, que es una península de la Unión Soviética allá en el Mar Muerto, Ucrania, en medio de la dureza y del fragor de la lucha, en una noche se produjo una tregua y los soldados se agruparon alrededor de la banda que interpretó Hogar de mis recuerdos. Y si usted se recuerda, estos versos dicen así: hogar de mis recuerdos, a ti volver anhelo. No hay sitio bajo el cielo más dulce que el hogar. Posara yo en palacios, corriendo el mundo entero, a todos yo prefiero mi hogar, mi dulce hogar. Más quiero que placeres gozar en tierra extraña, volver a la cabaña de mi tranquilo hogar. Allí mis pajarillos me alegran con sus cantos, allí con mis encantos está la luz de paz. Mi hogar, mi dulce hogar, no hay sitio bajo el cielo más dulce que el hogar. ¿Sabe una cosa? Aquellos soldados en medio de la lucha, endurecidos por el fragor de la lucha, en medio de la sangre que corría y con el odio quizás en el corazón para con sus enemigos. Sin embargo, dice el reporte, aquella noche todo aquel ejército lloró a sollozos. Es que el hogar toca profundamente las fibras de nuestro corazón. Ahora usted me pregunta, ¿pero qué es el hogar? ¿Qué es la familia? Si usted va al diccionario, hogar significa sitio donde se enciende lumbre. De manera que en la definición, la implicación es que si en el sitio no hay lumbre, no hay hogar.
Ahora, ¿qué diferencia hay entre el hogar y una casa? Posiblemente la misma diferencia que hay entre una persona que vive y una persona que está muerta. ¿Cuál es la diferencia? Que en una hay vida, en la otra no. En una hay funcionamiento y coordinación, en la otra inmovilidad y disociación. En una, en el pecho de la persona late un corazón capaz de amar. En la otra todo es frialdad e indiferencia. En una podemos encontrar el fuego en la lumbre que brinda una tibieza acogedora, pero en la otra las cenizas inertes de la separación. Mis queridos, el hogar no es una estructura donde los cuerpos se encuentran, sino un lugar donde las llamas se mezclan. Ese es el concepto del hogar. Donde las flamas separadas del alma se unen más perfectamente, más claramente, brillan más recta y rápidamente, se dirigen al cielo. Ahora, ¿qué es lo que a una casa lo convierte en un hogar? Mis queridos, no es el sitio o la estructura de un edificio lo que constituye un hogar. No es un techo que nos resguarda de la lluvia lo que constituye un hogar. No son 4 paredes que nos protegen del frío lo que constituye un hogar. No es una alfombra que amortigua los ruidos lo que constituye un hogar. Juanito, un niño de 5 años, y su hermanita estaban mirando ansiosamente a través de la ventana de una pensión. Hacía poco tiempo que habían llegado a la ciudad y como no habían podido encontrar una casa, tuvieron que ir a esta pensión y allí estaban temporariamente. Ahora, una anciana muy amable que conocía a la familia se acercó a estos 2 niños que estaban en la ventana y con un sentido de compasión aquella anciana les dijo: Juancito, cuánto lamento que no tengan ustedes hogar. Y Juancito, un niño solamente de 5 años, le respondió: Señora, nosotros lo tenemos. Lo que no tenemos es una casa para poner dentro nuestro hogar. Estaban en una pensión, pero allí estaba el hogar. Mire, no tenemos ahora una casa, pero el hogar nuestro está funcionando todavía. Mi papá, mi mamá se aman, ellos nos aman a nosotros. Todos los días nos juntamos alrededor de la mesa, nos tomamos de la mano, oramos al Señor, leemos las Escrituras, alabamos su nombre, somos felices, tenemos un hogar. Lo que pasa es que temporariamente no tenemos una estructura para que el hogar funcione mejor. Es decir, mis hermanos, las paredes de un hogar no son construidas de madera, ni de ladrillos o cemento, sino de verdad, de amor, de lealtad, de confianza, de compañerismo, de comprensión, de respeto, de amor. El hogar no es una estructura donde los cuerpos se encuentran, sino un lugar donde las vidas se mezclan. Y el trajín de cada día en un hogar no está absorbido o silenciado por las alfombras o los pisos encerados, sino por la tolerancia, por la comprensión, por el dominio propio, por la tolerancia. El hogar es donde está la risa del bebé, donde está el canto de la madre, donde está el esfuerzo del padre, el calor de corazones que se aman, la luz de ojos felices, bondad, lealtad, compañerismo. Recuerde que el hogar es la primera escuela de nuestros hijos, es la primera iglesia a donde ellos van, donde ellos aprenden lo que es recto, donde ellos aprenden lo que es bueno, donde ellos aprenden lo que es bondadoso. Y allí los hijos van en busca de consuelo, en busca de comprensión cuando se sienten heridos, enfermos o se sienten desalentados. Allí el padre y la madre se respetan y se aman. Allí los niños se necesitan.
Allí el dinero no es tan importante como la bondad amorosa entre los elementos que constituyen aquel hogar. Y como un autor dice en su libro, es un lugar aún donde la tetera canta de felicidad. Ese es el hogar. De manera que no son las paredes, no es la estructura, no es la pintura, no es lo hermoso que sea el diseño de la casa lo que hace atractivo un hogar, sino los corazones palpitantes de afecto, de cariño y de amor. Yo siempre recuerdo con emoción el relato de aquella niña que fue llevada de su hogar a la casa de sus familiares con el propósito de ocultarle la grave enfermedad de su madre y posteriormente su muerte. Pero la insistencia de aquella niña de volver al hogar, de volver a ver a su mamá, fue tanta que al final no pudieron menos que darle con el gusto. Y dice que aquellos familiares trajeron a aquella nenita a su hogar. Y aquella nenita, cuando entró por la puerta de su casa, entró corriendo, buscando algo y gritando, mamá, 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 y fue por el dormitorio, y luego a la cocina, y después al fondo y al living. Pero la madre ya no estaba. Y entonces le revelaron la verdad. Tu mamá ya no está más. Tu mamá está muerta. Y qué desilusión y desengaño fue para aquella niñita que después de conocer la verdad, muy triste y acongojada, dijo, desde este momento mi hogar se ha convertido en una casa que ya no tiene ningún atractivo para mí. Y llévenme a cualquier lugar. ¿Se da cuenta? Una casa, un hogar. Venga conmigo a Juan, capítulo 1. Dice así el versículo 35. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús, y viendo que les seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Aquí tenemos nosotros la pregunta de estos discípulos, Señor, ¿dónde moras? Señor, ¿dónde es tu hogar? Señor, ¿dónde habitas? Aunque no fuese más que la choza de un pastor o la casa humilde de un carpintero, él vivía allí, y allí vivía su madre. No sabemos si a este punto ya todavía vivía José, pero allí estaba su madre, allí estaban sus hermanos, allí estaba él, allí estaba el hogar que funcionaba. Pregunta, ¿por qué se quedaron estos 2 discípulos allí? Dice aquí, se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10. Haciendo la traducción a nuestro horario, eran las 4 de la tarde. Esta es una explicación por qué se quedaron. Ya se estaba avecinando la noche, se quedaron con él. Pero pienso que quizás también porque encontraron, aparte de una acogida calurosa, la recepción de una familia en armonía, la atracción de un hogar feliz. Allí moraba el Señor y moraba la familia. En un concurso titulado Lo que el hogar debe ser, se premiaron a las mejores definiciones. Y voy a comentarles algunas de las definiciones que encontré. Dice, el hogar debe ser un mundo de disensión afuera y un mundo de amor adentro. Más o menos lo contrario que lo que está sucediendo en algunos casos. Dice, el hogar debe ser un sitio donde los pequeños son grandes y los grandes son pequeños. Otra definición.
El hogar debe ser el reino del padre, algunas veces. El mundo de la madre, no siempre, y el paraíso de los niños, paraíso perdido. El hogar debe ser el lugar donde nos quejamos más y donde se nos trata mejor. Algunas veces se van afuera, algunos para que los traten mejor. El hogar debe ser el centro de nuestros afectos, alrededor del cual nacen los mejores deseos de nuestro corazón. Dice, el hogar debe ser el lugar donde nuestro estómago recibe 3 comidas al día y nuestro corazón un caudal de amor y estímulo. Linda definición. La última, el hogar debe ser el único lugar en la tierra donde las faltas y las flaquezas de la humanidad quedan cubiertas bajo el dulce manto del amor. No sé cuál es el autor de estas 12 leyes para un hogar feliz. El domingo que viene vamos a hacer copias para que cada uno de ustedes pueda tener una quizás y las hermanas puedan ponerla en la cocina, allí pegada en la heladera quizás. Son 12 leyes para un hogar feliz. Y dice así: el matrimonio es la fundación del hogar. El amor es la ley del hogar. La pureza es la salud del hogar. La unidad es el poder del hogar. La familia es la gloria del hogar. La sencillez es la belleza del hogar. El gozo es la atmósfera del hogar. La hospitalidad es la bendición del hogar. El sufrimiento es la santificación del hogar. El altar familiar es la seguridad del hogar. Cristo es el Salvador del hogar. El cielo es la esperanza del hogar. Hermosas definición. Venga ahora Isaías capítulo 5. Dice así el profeta en el versículo 1. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Y cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente, la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Mis queridos hermanos, evidentemente que esta parábola se refiere a Israel, por el versículo 7, como hemos leído. Pero también es para nosotros, por la connotación de Juan capítulo 15, que Él es la vid verdadera, nosotros los pámpanos. Y como creyentes estamos conectados a la vid. Pero yo pienso también, mis queridos hermanos, que puede ser aplicado al matrimonio y a la familia. Y aquí tenemos nosotros, por un lado, Dios haciendo todo lo que se necesita para que haya frutos. Y dice aquí, la cercó con todo cuidado para protegerla aquella viña. Y nosotros que hemos estado ya en Israel hemos visto con nuestros ojos aquellas murallas que eran construidas alrededor de la viña para protegerla de los animales que puedan entrar y estropear el viñedo. Dice, quitó las piedras que echarían a perder la fertilidad. La palabra de Dios dice, y despedregado, le sacó las piedras. En tercer lugar, plantó vides escogidas en una colina fértil. Cuarto lugar, edificó en medio una torre de vigilancia.
Y hemos visto también nosotros, de piedra, una torre que estaba allí en un lugar prominente para que el hombre, el dueño, pudiera divisar todo el viñedo y ver si estaba en peligro, si había animales o personas que venían a dañar el viñedo. E hizo un lagar en la roca, una piedra allí en el piso, un lagar. ¿Para qué?, pregunta usted. Porque esperaba frutos. Y cuando hablamos de la familia, vemos cómo Dios ha provisto todas las cosas. Cómo es que Dios ha cercado a la familia. Cómo Él ha quitado las piedras y asperezas. Cómo Él escogió vides preciosas, escogidas en esa colina fértil. Cómo edificó una torre de vigilancia para que pudieran detectar los enemigos que van a entrar para destruir el viñedo. Cómo hizo un lagar donde pudiera vertirse el fruto del trabajo de aquella viña. ¿Y qué es lo que esperaba el Señor de la familia cuando Él creó todo esto? Quizás esperaba los frutos del Espíritu Santo de Gálatas capítulo 5 y versículo 22 al 23. Esperaba amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice la palabra, contra tales cosas no hay ley. Pero aquí tenemos en el versículo 3. Ahora pues, vecinos de Jerusalén, varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. Yo esperaba que me diera fruto excelente, de primera calidad, consecuente con el esfuerzo que yo había colocado en él. Y aquí está la desilusión. Dice al final del versículo 2, y dio uvas silvestres, uvas agrias, uvas que no se podían comer, en vez de frutas deliciosas que podrían satisfacer mi necesidad, mi sed. Y aquí tenemos nosotros en el versículo 5 y 6 el castigo sobre aquella viña. Y ahora usted me pregunta, ¿cuáles entonces eran o son los frutos silvestres que la familia del día de hoy, la familia del siglo XX está dando en vez de dar frutas deliciosas para la gloria de Dios? Mire, aquí tenemos nosotros en estas 12 leyes para un hogar feliz, justamente los elementos directrices para que nos demos cuenta nosotros que la familia del siglo XX, la nuestra aquí, está produciendo frutos silvestres y algunas de estas cosas no se están verificando. Dice, el matrimonio es la fundación del hogar y el matrimonio está en crisis. El amor es la ley del hogar y el amor está enfriándose. Dice, la pureza es la salud del hogar. La pureza para muchos es un mito en el siglo XX. La unidad es el poder del hogar. La unidad está desapareciendo en el hogar. La familia es la gloria del hogar. La familia se está desintegrando. La sencillez es la belleza del hogar. La sencillez es cada vez más rara. El gozo es la atmósfera del hogar. El gozo se está extinguiendo. ¿Y cuántos padres, y cuántas madres, y cuántos hijos están llorando en el día de hoy, viviendo en vez de en un pedacito de cielo, en un pedazo de infierno, aquí sobre la tierra, en sus propios hogares? Dice, la hospitalidad es la bendición del hogar. La hospitalidad se está resfriando. El sufrimiento es la santificación del hogar. El sufrimiento es evadido. El concepto del amor sufriente, el concepto del amor ágape no existe. Buscan la satisfacción superficial, alegría, gozo, placeres. No amor sacrificial como nos mandan las Escrituras. El altar familiar es la seguridad del hogar. Mi querido hermano, no puedo desarrollar esto, pero el altar familiar en la gran mayoría de las familias está destruido. No se junta ya la familia alrededor de la palabra de Dios. No se junta alrededor de la palabra de Dios y oran juntos. Y después estamos hablando de un hogar feliz, si no hay fundamento. Y Cristo es el salvador del hogar, desastre. Cristo, para muchos, simplemente es un personaje de la antigüedad.
12, el cielo es la esperanza del hogar. ¿Sabe una cosa? Para muchos hogares, el cielo se ha convertido en una utopía. Y en lugar de todas estas cualidades hermosas que debiera tener una familia, que debiera tener un hogar cristiano, se han producido una serie de tensiones y desequilibrios que están desintegrando una de las instituciones más sagradas y más hermosas que Dios ha creado a través de los siglos, la familia. Estaba leyendo la investigación del doctor Thomas Holmes de la Universidad de Oregón. Y este doctor hizo una lista de 43 crisis que ocurren en la vida en relación a la severidad de la tensión que producen en nuestras emociones. Él hizo una lista y puso esas 43 cosas y le dio una escala de 1 a 100. De manera que hay cosas en la vida que producen tremendas tensiones internas. Algunas más, otras menos. Y fíjese usted que en esa lista, de 1 a 100, 43 cosas, la primera de todo, la que lleva el número 100, es la muerte del cónyuge. Es decir, se muere el cónyuge, la tensión de la persona que se queda acá es 100 para él, en la escala de 1 a 100, en la máxima tensión emocional. Y después dice, la que le sigue es el divorcio, 73%. Después, la que le sigue, la separación matrimonial, 65%. Prisión, 63%. Muerte de un miembro cercano de la familia, 63%. Quiere decir que nuestra familia García, se murió una hija, está sufriendo una tensión de la escala de 1 a 100 de 73 puntos. Después, daño físico o enfermedad, 53. Casamiento, 50. Claro, se va el hijo o se va la hija. Produce una tensión en el hogar, 50 puntos. Cesantía, 47. Reconciliación matrimonial, 45. Jubilación, 45. Etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, con excepción del daño físico, 6 de los traumas más severos de la vida tienen que ver con la quiebra de la familia, por supuesto dando por sentado que el encarcelamiento de uno de los miembros afecta también a toda la familia. De manera que, según el doctor Holmes, los problemas familiares son por lo menos 2 veces más traumáticos que otros y en muchos casos 3 y 4 veces más traumáticos. De los 43 problemas comunes en la vida, 23 tienen que ver con la familia. ¿Qué le parece a usted? De los 43 que producen tensiones en la vida, más de 20 tienen que ver con nuestra vida familiar. De manera que una conclusión que podemos sacar de este cuadro es que los problemas familiares nos causan más tensión porque la familia es el factor más importante en nuestras vidas. De manera que muéstreme una persona que disfruta de una vida familiar armoniosa y yo le voy a mostrar una persona feliz. Pero muéstreme usted una persona que vive en un hogar en tensión, que vive en un hogar en desarmonía y yo le voy a mostrar una persona que no es feliz. ¿Por qué? Porque la satisfacción en la familia constituye la llave para la satisfacción en la vida. Porque sin la satisfacción en la familia, ninguna otra cosa llega a tener significado. Y mis queridos amigos, si usted tiene problemas en su familia, si usted tiene problemas con sus hijos, si usted tiene problemas en su matrimonio, usted ve detrás de esos lentes con ese colorido el mundo que lo rodea, su trabajo, la iglesia, su vecindario, todas sus actividades. Por eso es que llega a ser tan importante la familia. Porque la familia es la cosa más preciosa que usted tiene. La familia es la cosa de primera importancia que nosotros tendríamos que respetar delante de Dios y conservarla hasta la muerte. Porque es la institución que Dios ha constituido de más importancia sobre la tierra. Triste es decirlo, pero cada día más hogares están separándose del ideal que Dios diseñó. En un artículo
ya es un artículo de 4 años. Armando Niccioli dice así: por varios años ya los sociólogos nos han advertido que la familia se está desintegrando y no sobrevivirá este siglo. Repito, por varios años ya los sociólogos nos han advertido que la familia se está desintegrando y no sobrevivirá este siglo. Y estamos en 1983. Faltan solamente 17 años y estamos ya al final del siglo. No estamos hablando de una cuestión de profecía a muchos años. Es una cosa de nuestros días, mis hermanos. Dice George Orwell en su libro 1984 que él prevé que en unos pocos años vamos a ser testigos de la ruptura de la familia y la disolución emocional entre el hombre y la mujer y sus hijos. ¿Qué le parece? Dice Kate Millett en su libro Política Social, ella también es de las mujeres, de la liberación de las mujeres. Dice, la familia debe desaparecer porque ella oprime y esclaviza a la mujer. ¿Qué le parece? Esa es la tendencia de la liberación de la mujer y que está produciendo estragos aquí, en nuestro país, e influenciando el resto del mundo. Hace tiempo llegó a mi oficina una carta, una copia de una carta del senador de Estados Unidos, Orrin Hatch. Y yo he traducido unos párrafos para ustedes. Dice así esta carta: querido amigo, las bases mismas de la moral de nuestro país y su fuerza espiritual, la familia, están bajo un severo ataque. Los activistas socioliberales y planes mal dirigidos del gobierno están destruyendo la familia tradicional como nosotros la conocemos. Sus impuestos, pagados con tanto sacrificio, están aún sosteniendo programas auspiciados por las Naciones Unidas de alcance mundial que pueden estar ayudando a minar los cimientos de la unidad familiar. Por varios años, los expertos en contra de la familia han estado trabajando día y noche en conferencias y seminarios, como así también escribiendo estudios relacionados con nuestros niños y nuestras familias. Y algunos de estos expertos han estado advocando en realidad metas como estas. Escuche. Primero, que la aborción sea financiada por nuestros impuestos. Es decir, usted paga los impuestos, estos impuestos financian la aborción. Segundo, que el gobierno supervise los planes de la familia, es decir, la injerencia del gobierno en su familia y mi familia. Tercero, que los homosexuales puedan casarse. Cuarto, que se promulgue el Estado de los Derechos del Niño, con algunas implicaciones que si yo se la digo se cae de espalda. Quinto, que el gobierno asuma o reemplace las responsabilidades de los padres por sus hijos. ¿Qué le parece a usted? Y estos abogados del niño y de la familia creen que la intervención del gobierno dentro de la familia en favor del niño y en contra de la responsabilidad de los padres es prioridad número 1. Entre estos derechos, fíjese, el derecho del niño, porque se está advocando los derechos del niño, y cuando usted lee eso, los derechos del niño, por supuesto, como en la Argentina, ¿no? Los privilegiados son los niños, y entonces se le enternece el corazón a todo el mundo. Entonces, los derechos del niño. Pero ¿sabe una cosa? Detrás de esa palabra hay tremendas implicaciones para destruir la familia. Escuche lo que dice esta carta. Dice, entre estos derechos se incluye la autoexpresión sexual y que el gobierno provea gratis consejo y tratamiento para la contraconcepción y aborción. Escuche esto, sin el consentimiento y el conocimiento de los padres. Y en segundo lugar, dentro de ese derecho del niño, ellos quieren remover al niño de la influencia familiar y ponerlo directamente en una estructura creada por el gobierno, aparte de su papá y de su mamá. ¿Qué le parece? Mis queridos, cuando nosotros hablamos de la familia, todos nosotros entendemos que la familia está formada por el padre, por la madre y por los hijos.
¿No es así? Muy bien. Pero aquí, en Estados Unidos, solamente 1 de 3 familias, o sea, el 30% consiste de papá, mamá e hijos. Un número cada vez más creciente de familias está constituido solamente por el papá y los hijos, o por la mamá y los hijos. Y fíjese usted que la estadística demuestra que está creciendo este tipo de familia 20 veces más rápido que aquellas con 2 cónyuges. Y este señor Armando Niccioli dice en esta publicación: hay ciertas tendencias prevalecientes en el día de hoy que, primero, incapacitará a la familia; segundo, destruirá su integridad; tercero, causará tales conflictos emocionales a sus miembros que los convertirá en una carga intolerable para la sociedad. Si hay un factor que influencie más el desarrollo del carácter y la estabilidad emocional, continúa este autor, de un individuo, es la relación que él o ella experimenta como niño con sus padres. Si hay una experiencia común a todos aquellos que sufren una enfermedad emocional no orgánica, es la ausencia de uno de los padres. ¿Se da cuenta usted? Una enfermedad emocional no orgánica en un niño es la causa de la ausencia de uno de los padres, ya sea a través de la muerte, ya sea a través del divorcio, ya sea a través de la ocupación, de una ocupación demasiado absorbente o simplemente por inaccesibilidad. Es decir, el padre es inaccesible porque está allí en el escritorio, en la compañía, y nadie lo tiene que tocar. De manera que la inaccesibilidad del padre o de la madre, ya sea física, emocionalmente o ambas, puede influenciar profundamente la salud emocional del niño. Y todo esto ha llevado a que la Organización Mundial de la Salud redacte la siguiente declaración. Dice: creemos que lo que es esencial para la salud mental es que el bebé y el niño puedan experimentar una cálida, íntima y continua relación con sus padres. Muchos psiconeurosis y desórdenes de caracteres pueden ser atribuidos a la ausencia de la madre o a la discontinuidad de la relación del niño con sus padres. La vez pasada, estaba yo trabajando en el garage y se asomó mi vecino. Y empezamos a conversar. Y él me dijo: me estoy por divorciar. Muy bien. ¿Y cuál es el motivo? Bueno, no nos llevamos bien con mi esposa. Como siempre, ¿no es cierto? Problema de caracteres. Muy bien. Pero una cosa, me dice, una cosa. Ella se puede vivir con otro hombre y formar otro, pero yo de mis hijos me voy a encargar. Y yo les voy a cuidar y a mis hijos no les va a faltar nada nunca. Yo voy a tratar de sostenerlos constantemente. Me voy a procurar de trabajar y me voy a sacrificar para que ellos tengan de todo. Y yo le dije: Rick, sus hijos no necesitan cosas, no necesitan dinero. No necesitan que usted le dé a ellos casa o elementos materiales. Lo que ellos quieren ahora, que tienen 3, 5, 6 años, lo que ellos quieren ahora es ser felices en el marco, en el cuadro de un hogar feliz. Usted le quiere dar dinero, usted quiere sostenerlos artificialmente, materialmente. Esa no es la forma de poder sostener a sus hijos o de darles felicidad a ellos. Y esto es lo que está pasando con la familia del día de hoy. ¿Para cuáles son las tendencias? Ciertas tendencias están contribuyendo a disasociar la relación de los padres con los hijos, produciendo esas tensiones que están desmoronando la estructura de la familia. Primera cosa, la intrusión de la televisión en nuestros hogares. De manera que la inaccesibilidad de los padres anima a los niños a pasar horas delante de este artefacto. Y la televisión se ha convertido en la niñera en muchos hogares. Entonces, ¿qué pasa?
priva, en primer lugar, a los niños de comunicarse con sus padres, en segundo lugar, a los padres de comunicarse con sus hijos. Y en un estudio, en una comunidad de este país, revela que el tiempo promedio que un padre emplea con sus niños pequeños, escuche esto, cada día el tiempo promedio que el padre emplea con sus hijos es de 37 segundos. Te cuente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Todo el tiempo por día que un padre promedio emplea con sus hijos. Es decir, buenos días, buenas tardes, ¿cómo estás? Hasta luego. Y después decimos, nosotros estamos edificando una familia feliz. Mi familia tiene un buen fundamento cristiano. ¿No es cierto? Yo soy un padre excelente. Mi esposa y yo hacemos todo lo posible para poder tener un hogar bien equipado. Mire, no es así. Y cuando usted quiere dar explicación a un desastre, un montón de cosas que están sucediendo, es porque nosotros estamos descuidando la institución más importante que Dios ha creado sobre esta tierra, que es nuestra familia. Es su familia, es mi familia. Otros estudios muestran que los niños entre 6 y 16 años usan un tiempo promedio de 20 a 24 horas por semana mirando la televisión. Si este niño llega a vivir 80 años y sigue mirando televisión al mismo promedio, habrá consumido 10 a 12 años delante de un mueble. ¿Qué le parece a usted? Segundo lugar, cambios de vivienda frecuentes. Los avances tecnológicos, especialmente en la transportación, han hecho que nuestra sociedad sea extremadamente móvil. Los padres trabajan a grandes distancias de sus hogares, debiendo ausentarse de su casa por días y aún por semanas. Y fíjese usted que de acuerdo al censo de 1970, de manera que esto ya es viejo, 50% de la población vivía en una dirección diferente hace 5 años. De manera que nosotros, y este autor dice, recién ahora hemos comenzado a comprender el tremendo desgarramiento psicológico que los cambios producen sobre la familia. Tercero, falta de control de los impulsos agresivos. Parece ser que la confusión moral, especialmente de la última década, ha levantado todas las restricciones. Entonces, antes, cuando nosotros no queríamos hablar del sexo y todo esto, era tabú. Somos anticuados. Entonces ahora dicen, mira, hay que ser francos, hay que levantar todas las barreras. ¿Para qué restricciones y ocultar ciertas cosas? Entonces todo libre. Y esto se nota en los problemas diferentes que ahora la gente trae a los psicólogos y a los psiquiatras. Y dice un psiquiatra, antes muchos venían a causa de la inhabilidad de expresar sus impulsos y sentimientos. Muchos venían a verme porque eran tímidos y querían ver cómo se tenían que expresar. Dice, ahora la mayoría viene por la inhabilidad de controlar sus impulsos. Los especialistas relacionan esta falta de control a la influencia declinante del padre en el hogar. Es decir, el padre no tiene la imagen masculina que corresponde. Y aquí tiene los resultados en sus hijos que no saben controlar sus impulsos sexuales o sus impulsos de expresión. Cuarto lugar, continuo aumento de los crímenes violentos. Fíjese que dice que en la ciudad de Boston, donde la gente va en procura de la educación más alta que en ningún otro lugar en el mundo, se produce un asesinato cada 3 días. Y los hogares y personas agredidas están creciendo sorprendentemente. Las autoridades esperan que este año, y esto ya es de hace 4 años, esperan, dice que este año sean denunciados entre 2 y 4 millones de casos de niños abusados o maltratados física y sexualmente.
Y de esto se espera que 15.000 sufrirán daños cerebrales permanentes y cerca de 2.000 morirán directamente. Esta es la sociedad en la que usted y yo estamos viviendo ahora. Quinto lugar, falta de control de los impulsos sexuales. El número de nacimientos ilegítimos continúa creciendo tremendamente. Más de 250.000 ocurre cada año. ¿Se da cuenta? Ya es vieja esta estadística. Más de 250.000 nacimientos ilegítimos aquí en este país. El 21% de los nacimientos ocurre entre las edades de 12 y de 19 años. Y la mitad de estas niñas no son casadas. Ahora, el embarazo en niñas y adolescentes se ha incrementado en un 33% en los últimos 5 años. Y ya en 1974 las estadísticas revelan más de 500.000 de adolescentes embarazadas, la mitad de los cuales terminan en aborto. El 50% de los casamientos entre adolescentes terminan en divorcio dentro de los 5 años. A todo esto hay que agregar la creciente incidencia del homosexualismo entre la gente joven y la libertad para expresarlo. Sexto lugar, el aumento de mujeres casadas que trabajan fuera de la casa. En 1948, el 18% de las madres en este país trabajaban fuera de sus casas. 23 años luego, después, 1971, esta cifra aumentó al 43%. Hoy en día, el porcentaje de las mujeres que trabajan es de más del 50%. Y se ha demostrado que este fenómeno ha aumentado la tensión marital y ha contribuido al alto porcentaje de divorcios. Y lo que disturba es que la mayor parte de las madres que trabajan tienen hijos pequeños. Cerca de 6 millones de niños de edad preescolar tienen madres que trabajan. ¿Quién los educa? Una tercera persona, que no tiene interés ni en su educación, ni en su bienestar físico, ni intelectual, ni menos espiritual. Y fíjese usted, y es justamente en la edad cuando los niños más necesitan, porque entre 1 y 6 años es cuando se define su personalidad. Y cuando se define su personalidad es cuando nosotros estamos ocupados en un montón de cosas y descuidamos a nuestros hijos. Y en muchos colegios y universidades predomina la idea de que el rol de esposa y de madre ha pasado. De manera que ahora procurar ser una buena madre, procurar ser una buena esposa, es establecerse como una ciudadana de segunda categoría. De manera que el movimiento de liberación de la mujer ha hecho un impacto en esta área. Si la mujer no puede perseguir una carrera mientras cría a sus hijos, se considera un fracaso. Y Noccioli dice en su comentario, escuche, mi experiencia clínica indica claramente que ninguna mujer con hijos pequeños puede hacer ambas cosas a la vez, sin sacrificar o la calidad del trabajo o la calidad del cuidado de los niños. No me culpe a mí, es el hombre que está haciendo la estadística y él es un psiquiatra y un adjunto de la Universidad de Harvard. En séptimo lugar, el divorcio. Dice, la tendencia a hacer fácil y sencillo su proceso y la tendencia exagerada en el aumento de su porcentaje somete cada vez más y más a los niños a la ausencia física y emocional de los padres. Fíjese que el porcentaje de divorcios aquí en este país aumentó en este último siglo en el 700%. ¿Qué le parece? ¿A dónde nos dirigimos? Ahora hay una persona divorciada por cada 1,8 casamientos. O sea, de cada 100 se divorcian 56. Y más de 1 millón de niños al año están involucrados en casos de divorcio. Separación, hay desastre y tienen que contemplar todo este proceso. Usted compra algunos de estos casetes que hemos hecho al estudiar el divorcio y va a ver usted el proceso del divorcio, desgarrador que es eso. Desgarrador para el padre, desgarrador para la madre y peor para los hijos. 13 millones de niños menores de 18 años han perdido a uno de los dos padres a través de esta tragedia. De manera que el divorcio es una epidemia.
del siglo XX. Estudios recientes, realizados con 200 niños en una clínica militar, donde la ausencia del padre se debía a su ocupación militar, analiza la influencia de la ausencia periódica de los padres. Y fíjese usted, los investigadores encontraron que las primeras reacciones de los niños a la pérdida de los padres se asemejan a las reacciones de aquellos que pierden a su padre por la muerte. ¿Se da cuenta? El padre se va de la casa, el niño no sabe por qué. Y esa disociación allí producida, aunque sea para él cumplir con su servicio militar, para el niño es como la muerte del padre. Y dice los estudiosos que producen varias cosas en los niños. Furiosa protesta por la deserción, negación de la pérdida y una intensa fantasía relacionada con el padre, culpa irracional y necesidad de castigo. ¿Se da cuenta? Los niños necesitan castigo. Necesitan que le pongan parámetros en su vida. Y al no tenerlos, hay un proceso en su corazón, en su alma, inexplicable, que lo lleva a la ansiedad. Exagerada ansiedad por la separación y temor de ser abandonado. Pobres niños. En su corazón íntimamente sienten el temor de ser abandonados. Decrecimiento en el control de los impulsos. Una variedad de síntomas regresivos. Y ahora, al final, este autor se pregunta diciendo, ¿qué nos depara? ¿Qué podemos esperar? ¿Qué sucederá si la tendencia continúa? Y mira esta conclusión. Primero, la calidad de la familia continuará deteriorándose, produciendo una sociedad con una incidencia cada vez más elevada de enfermedades mentales. Dice acá, 95% de las camas en los hospitales serán ocupadas por personas psicóticas, enfermas mentales, por causa de todas estas tensiones, que llegan a un punto que no las podemos sobrellevar. Segundo, el crimen y la violencia aumentará aún dentro de la familia en una forma exponencial. Tercero, los niños maltratados de hoy se convertirán en padres que abusan a sus hijos mañana. Mire, y esa es una cosa que se está comprobando en el día de hoy. Aquellos padres que abusan a sus hijos son porque ya fueron abusados por sus padres. Es una cadena. Cuarto lugar, el suicidio crecerá en una forma desmedida, especialmente entre los jóvenes y adolescentes. Qué cuadro, ¿no? Por eso yo, al considerar como introducción el mensaje sobre la familia, mis queridos, no pude menos que pensar en el desmoronamiento de nuestra familia. Nuestra familia se está desmoronando. Y los escandinavos llaman familias o hogares, a estos hogares con problemas, hogares sin techos. Pero los escandinavos dicen que los hogares sin techos son aquellos donde sobran las cosas materiales, pero escasean las espirituales. Dice, esos son hogares sin techos. Dice, en un hogar sin techo hay abundancia de todo, pero falta Dios. Entonces, ¿qué vale un hogar sin techo? En él puede haber todo el lujo y la comodidad de la vida moderna, muebles costosos, vajillas preciosas, una despensa repleta de provisiones y todo cuanto el dinero puede comprar. Pero ¿qué es lo que pasa? Si el hogar está sin techo, viene la lluvia y todo se echa a perder. ¿De qué sirven los bienes materiales si realmente Dios no está allí, si está ausente? Soplarán los vientos, las contrariedades, arreciarán la lluvia, las vicisitudes, y será el final del hogar, porque hogares sin techos son hogares sin Dios. Y mis queridos, este es el problema de muchas de nuestras familias y hogares que nos rodean. Son hogares sin techos, porque son hogares sin Dios. Estaba leyendo que allí en una aldea, en la India, un niñito prestó un pequeño servicio a una familia. Y esta familia, como recompensa a este niño, le regaló un tremendo racimo de uvas.
Y este niño pertenecía a una familia muy linda, muy unida, muy cariñosa. Y aquel niño se vio con ese tremendo racimo de uvas y él se dijo para sí mismo: hay mucho calor. Mi padre allá en el campo debe sentirse cansado. Voy a llevarle este racimo. Y corrió hacia el campo y le dijo: papá, acá está este racimo que me he ganado. Aquel padre tomó este racimo entre sus manos, lo contempló por un momento y dijo enseguida: lo guardaré para mi hija, para que ella lo coma cuando me traiga la merienda. Vendrá acá y yo le voy a regalar este racimo de uvas. Vino la hija y entonces el padre puso en sus manos ese racimo de uvas. La niña se fue a su hogar con aquel racimo y entonces ella dijo para sí mismo: lo guardaré para mamá, porque la pobre está tan cansada y tan pocas veces podemos tener frutas frescas para ella. De manera que ella se fue y se lo dio a la madre. Llegaron a comer aquella noche y la madre dijo cuando ya terminaron toda la comida: tengo una sorpresa para ustedes. Hoy vamos a comer uvas frescas. ¿Por qué? Porque ni siquiera la madre se había podido comer sola las uvas. Qué lindo, ¿no? Armonía de la familia. Uno pensando por el otro. Cada uno viendo a los demás, tratando de ayudarse mutuamente para crear realmente el vínculo familiar de amor y de comprensión que debe siempre existir entre nosotros. Mis queridos, un hogar dividido, un hogar en que la esposa tiene problemas con el esposo, un hogar en que los hijos son desobedientes, un hogar en que hay tensión entre los padres y los hijos, es un hogar dividido. Es un hogar con problemas, es un hogar enfermo. ¿No es así? ¿Cuál es la receta? La receta es, mis queridos, reunir a nuestra familia, abrir la palabra de Dios, leerla y tomar sus principios y aplicarla. Orar juntos para que Dios nos ayude y nos dé la fortaleza de poder crear la unidad que ese ente que Dios nos ha dado debe tener. Y durante estos domingos quisiéramos hacer esto. Quisiéramos abrir la palabra y ver qué principios podemos aplicar a mi matrimonio, a mí como esposo, a mi esposa, a mis hijos. Yo cómo debo funcionar como padre, cómo deben funcionar los hijos en mi casa. ¿Cómo hago? ¿Qué es lo que debo hacer para que realmente mi familia sea una familia que honre y glorifique el nombre de mi Dios? Y ojalá que todos juntos podamos crecer en el conocimiento de su verdad y de su persona.